días a todos y a todas. Ahora sí, vale. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los integrantes de la mesa de gobierno, que está puesta. Parece que lo lógico es que la mesa de gobierno la pongas la primera o la última, ¿no? No, está puesta aquí en el medio precisamente a ver si os acabamos del café y porque la primera mesa yo creo que era importante que nos pusieran un poco a todos en antecedentes de lo que las empresas de ingeniería, las empresas de construcción, las empresas de operación y de los usuarios de los data centers precisan, ¿no? Y que hablen un poco también de las capacidades regionales, como hemos visto que ha ido ocurriendo. Bueno, vamos allá. Yo tengo preparadas muy pocas preguntas porque entiendo que en esta mesa especialmente sois vosotros y vosotras los que queréis preguntarle cosas al Gobierno. Así que, por favor, no os cortéis, utilizar la herramienta para hacer preguntas. Cuando veáis una pregunta que os gusta, veis que sale una manita, le dais ahí y eso significa que esa pregunta tiene más interés y las podemos ir priorizando. Iván Aitor, voy a empezar contigo. Luis nos comentaba hace unos minutos las características del proyecto del Pozo San Jorge, ¿no? Y sabemos que los promotores, ya se ha comentado en la mesa anterior, tienen unos requerimientos pues muy específicos para los emplazamientos. De hecho, ya se habla del concepto que es peculiar de obsolescencia por ubicación. O sea, centros que se construyen hace unos años tienen dificultades para crecer pues, por diferentes motivos, por diferentes, que los que se comentaron antes, de mayor capacidad de energía o de datos o de crecimiento físico de las instalaciones. Habéis hecho un estudio de la consejería, lleváis mucho tiempo trabajando ya con mucha discreción en este tema. Coméntanos un poco cuáles son los emplazamientos que habéis identificado como susceptibles de albergar data centers en nuestra región. Pues muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, dentro de este proyecto que se eligió San Jorge, que es un emplazamiento perteneciente a UNOSA y con el que ya se ha firmado un convenio para la utilización de ese espacio y otros que están en marcha para otros ámbitos, han firmado diferentes convenios. Nosotros, de la mano de UNOSA, principalmente porque los emplazamientos mineros, pero ahora diré otra circunstancia más en la que estamos trabajando a la par, ¿no? Esos emplazamientos mineros, UNOSA lo que ha hecho ha sido catalogarlos, ver qué infraestructuras había, qué posibilidades en cuanto a superficie y en cuanto a construcción, el ratio de construcción por metro cuadrado, sobre todo viendo en ofrecer proactivamente estos emplazamientos, aquellos que tengan infraestructura de luz, posibilidad de agua y espacio, como tú bien dices, para el crecimiento. ¿Y por qué ese espacio? Porque se está viendo, y lo hemos visto recientemente en noticias, donde se anuncian macro hiperescalares que ya están haciendo reservas de bastantes, y hablo de más de 100 hectáreas de golpe para hacer el posible crecimiento, que es el problema que nos traslada el sector, que es, vale, yo puedo hacer uno de X, pero resulta que mañana necesito hacer uno de 2X. Si no tengo espacio, pues tengo que desmontar y marchar, ¿no? Y creo que esos emplazamientos en los que estamos ahora trabajando, en ese catálogo, son emplazamientos que, como comentaba Luis, pues el de San Jorge son 120.000 metros cuadrados. Es decir, no solo los dos edificios que tenemos, sino la posibilidad también de ver si urbanísticamente se puede construir en los aledaños, en todo ese terreno que hay dentro de esto, ¿no? Eso son por una parte. Y por otra parte, se está trabajando todavía, tú hablabas de la discreción, yo voy a hablar todavía de un punto mayor de discreción, ¿no? Nosotros estamos trabajando con varias entidades, varios fondos de inversión, y trabajan de la siguiente manera. Por un lado, lo que tú puedas ofrecer, y por otro lado, lo que ellos puedan necesitar. Y lo que ellos puedan necesitar es suelo industrial, suelo que puede estar en polígonos industriales o puede estar en otras circunstancias. Y su manera de trabajar es precisamente el decir, bueno, yo analizo qué necesidad tengo, qué espacio me puedes ofrecer como comunidad autónoma, y luego veo si mi cliente, porque al final ellos normalmente son intermediarios, pues si mi cliente final, un banco, una aseguradora o cualquier otra entidad consumidora de grandes datos, nosotros no vamos a hiperescalares, y eso lo dejamos claro. Esa no es la guerra del Principado de Asturias. ¿Por qué? Porque los hiperescalares son 4 los que se están haciendo, son muchas noticias las que se generan, muchísimo ruido sobre ellas, inversiones millonarias
que, bueno, tienen además su peculiaridad, porque normalmente eso está diferido en tiempo. Cuando se hablan de 12.000 millones no es que vayan a meter 12.000 millones el día 1 de enero del 25, sino que estamos hablando de varias rondas de inversión y renovación que se llevan a cabo de 4 o 5 años y que, claro, al final, pues el alcalde o el presidente o el consejero de esa comunidad autónoma agrupa y parece que es como la gran explosión. 12.000, 25.000, bueno, no sé cuántos mil millones. Nosotros vamos a los data centers más de cercanía, más de edge computing, más de un nicho concreto que además está consultado con fuentes del sector y que lo ven además susceptible de poder establecerse aquí. Y como decía, pues nosotros hay una herramienta en el Principado de Asturias que tiene Sequence, que es la herramienta que permite visualizar dónde hay suelo industrial en todo el Principado. Pues ellos lo que están haciendo es analizar si hasta allí puede llegar la acometida que ellos necesitan, sus infraestructuras físicas que puedan necesitar, y después pues de repente te levantan la mano y te dicen, me interesa este espacio, y lo que decían, ¿en este espacio voy a poder construir en menos de un año o no? Porque si no voy a poder construir en menos de un año no me interesa. Teniéndolo todo alrededor, si luego la licencia vais a tardar año y medio, 2 años, pues entonces no me interesa, me voy a otro espacio. Ya no va tanto en precio de suelo, esto no está jugando en este terreno, ¿no? Con lo cual tenemos las dos vías abiertas y se está trabajando con varios fondos de inversión que al final normalmente son los que tiran y traccionan de este tipo de infraestructuras. Si hablásemos de metros cuadrados o números de espacio, más o menos, ¿en qué cifras son las que más o menos tendríais identificadas? Pues mira, en metros no te puedo decir, porque de los 16 emplazamientos de UNOSA, pues están como... Yo creo que el más pequeño debe tener como 90.000 metros cuadrados y los hay hasta de 200 y algo mil, creo recordar de memoria. Y luego el resto pues son parcelas urbanísticas en espacio industrial, donde, bueno, pues David igual puede comentar algo más, pero claro, nos estamos moviendo pues que hay espacios industriales como la Zalia, donde tenemos metros... Un millón de metros. A polígonos más pequeños, donde, bueno, pues depende de la necesidad o de la cercanía a tu cliente, que también eso es otra cosa que juega, pues espacios nos encontramos con ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Javier, a ti doble agradecimiento porque ya estuviste en la primera jornada que hicimos antes del verano con los amigos de Compromiso Asturias 21 sobre la regulación, sobre el Data Act y la legislación europea del dato. Así que dobles gracias por tu participación. Bueno, como responsable de estrategia digital del Gobierno del Principado de Asturias y que conoces evidentemente bien las necesidades de todas las consejerías y además tu vinculación con el CAS, ¿no? Con el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos que da servicio a los ayuntamientos pequeños asturianos, que son unos pocos, de 70, más de 70, ¿no? 71 concretamente. Una comunidad como la nuestra, con 1 millón de habitantes, que es una cifra pues siempre muy utilizable para bueno, como espacio demostrador, ¿no? ¿Qué necesidades de almacenamiento crees que tenemos actualmente? ¿Cuáles son las que ahora mismo consideras que tiene la Administración Pública asturiana? ¿Y qué con tu rol también como director de la inteligencia artificial, qué incrementos de demanda crees que puede ocurrir con todo esto que nos viene de la IoT, de todos los datos que tanto personas como máquinas estamos generando constantemente? ¿Qué necesidades puede tener el Principado en este sentido? Buenos días, ¿se oyen? ¿Sí? Lo primero, agradeceros por mi parte la invitación y la verdad es que siempre es un placer poder contar lo que estamos haciendo y las iniciativas que estamos lanzando desde la Administración del Principado de Asturias. No es una pregunta sencilla, tengo los datos de nuestra propia infraestructura, ¿no? Y eso es un poco lo que puedo aportar y cómo podríamos extrapolar esa capacidad, esa necesidad de almacenamiento. Nosotros, a día de hoy, tenemos unos 150 servidores físicos, pero tenemos unos 3.000 servidores virtuales, manejamos unas 800 aplicaciones, más de 1.000 instancias de bases de datos. En total, todo eso en una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 7,5 petabytes. Desde luego que creemos que somos un elemento tractor fantástico para cualquier desarrollo de centro de proceso de datos en el Principado, ¿no? Creo que debemos de ser los primeros que nos pongamos a la cabeza en esa atracción, ¿no? de la economía del dato y la economía de los CPDs.
¿Cómo podemos extrapolar eso al resto? Pues si pensamos a nivel general casi de Asturias, pues yo creo que podríamos multiplicar esa cifra en torno por 7 o por 8, no administración pública, sino entorno privado también. Si estimamos, nosotros manejamos unos 60.000 puestos de usuarios y si pensamos que en Asturias hay 400.000 personas activas, bueno, pues es casi una regla de 3, seguro muy inexacta, pero bueno, por tener un orden de magnitud, pues a lo mejor en Asturias hay una necesidad de en torno a 60 petabytes, ¿no?, de almacenamiento, por decir una cifra. ¿Cómo va a evolucionar esto? Pues también es una pregunta muy complicada, ¿no? Nosotros estamos estimando que nuestro almacenamiento crecerá en torno a un 30% anual, pero la realidad casi nos va a decir que eso se va a quedar corto, porque solo con las iniciativas de digitalización documental que estamos llevando a cabo, pues estamos viendo que las cifras que veníamos considerando en estos últimos años se empiezan a multiplicar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la digitalización de imágenes médicas que salió, yo creo que en la mesa anterior, pues nos está multiplicando por 3 la capacidad necesaria de lo que veníamos teniendo hasta ahora, ¿no? Y luego la propia digitalización documental en la que tenemos varios proyectos. De hecho, hace poco que hemos sacado un diálogo competitivo para un proyecto específicamente para la digitalización de expedientes públicos, de documentación pública no estructurada, pues eso es otro incremento adicional en la necesidad de almacenamiento. En realidad, cuando estamos volcando y transformando una organización hacia una organización data-centric, donde queremos basar nuestra gestión, nuestra tramitación en el dato, pues lo primero que tenemos es que generar o transformar esos datos para que sean tratables, y eso implica también mayor capacidad de almacenamiento, con lo cual es difícil acertar, se puede estimar, es difícil acertar cuál va a ser la necesidad de los próximos años, pero sin duda luego hay otro factor que también ahora mismo tiene mucha incertidumbre, pero que va también a multiplicar estas cifras de crecimiento, que es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y que realmente hasta ahora estamos simplemente empezando, ¿no? Muchas gracias. Mini, compañera de viejas batallas y proyectos, un placer estar contigo esta mañana. Además tienes la ventaja de jugar en casa, ¿no? Hoy estás un ingeniero de minas en el campus de Mieres, pues no puede estar más a gusto. Se ha venido diciendo, ¿no? Lo sabemos todos, estas instalaciones son grandes consumidores de energía. Bueno, ¿qué ventajas tiene nuestro territorio frente a otros? ¿O qué ventajas? No, tampoco hay que ponerse en comparación con nadie, pero bueno, ¿qué ventajas tiene Asturias a la hora de poder asegurar que ese tema del suministro, de la seguridad de suministro, puede estar garantizada en nuestra región? Bueno, pues muy buenos días, lo primero, y muchísimas gracias, Enrique, compañero, como dices, de batallas viejas y duras incluso, ¿no?, por la invitación. A mí me encanta estar aquí, que juego en casa, en el terreno de juego, pero es verdad que el público es un público diferente y exigente. Así que yo tengo que traer un aporte distinto a esta mesa y así lo voy a intentar. La primera ventaja que yo diría que tenemos es, no sé si me oís, porque si me oís sí, la primera ventaja que yo diría que tenemos, bueno, aparte de hablo altísimo, como profesora que soy, hablo a gritos. La primera ventaja que tenemos es que tenemos experiencia, tenemos know-how. Sabemos en Asturias gestionar la energía y eso es muy importante y de mano. Pensad que 3/4 partes de aquella gran industria consumidora en las tarifas antiguas era asturiana. Por tanto, somos expertos no solo en energía, sino en energía de grandes consumidores como pueden ser los centros de datos. Sabemos gestionar la red y tenemos una red que es robusta y fiable. Y además tenemos una calidad y continuidad de suministro muy importante. Esa industria de la que hablo es una industria tan exigente en suministro como pueden ser los CPDs, porque hablamos de procesos continuos que requerían un suministro continuo. Nuestros TIEPIs, que son los índices de tiempo de interrupción eléctrico, y los NIEPIs de número de interrupciones en Asturias son buenísimos, los datos son buenísimos. Estamos siempre la primera y la segunda región de España en esos indicadores. Por tanto, esa parte es importante. Tenemos emplazamientos que son minas antiguas, centrales térmicas, en las que hay infraestructura, en las que hay agua, en las que hay un suelo
ligeramente degradado, pero que se puede recuperar fácilmente y que además, bueno, pues que están distribuidas por todo el territorio y pueden estar cerca de los centros de consumo. Yo creo que esos retos que teníamos con los cierres se pueden convertir y deben convertirse en oportunidad. Y ahí hay infraestructuras, como digo, cerca, que es muy importante. Pero, dicho todo esto, que es la parte buena, yo tengo que traer una carga de realismo a la mesa también. Y cuando pensamos en un CPD, no podemos pensar en San Jorge, que es, vamos, el lujo máximo y que totalmente maravilloso y que no le veo problemas. Tenemos que pensar que además de infraestructuras hace falta capacidad. Y yo siempre lo comparo con un sistema de carreteras y de autopistas. El transporte energético son autopistas y luego hay carreteras secundarias, carreteras nacionales, que es la distribución. Pues bien, todo eso hay que planificarlo y requiere, como digo, capacidad y acceso, que son los accesos a la autopista. No podemos entrar en la autopista donde queremos y cuando queremos. Entonces, en ese mapa que estamos diciendo que existe de suelos industriales, de suelos posibles, de emplazamientos, entra un factor muy importante que es dónde hay energía de todos esos sitios para que nos podamos conectar, enchufar, dicho de alguna forma. Y la distribución se planifica una vez al año y el transporte una vez cada 6 años. Y esto es clave, ahora estamos en revisión de toda la parte de planificación. Mis compañeros lo saben, yo siempre se los digo, somos la dirección competente en ese diálogo. Por tanto, es fundamental que cuando os dirijáis a los compañeros de mesa, que son los que saben de fondos, de dónde se puede colocar, de todo lo demás, le digáis, y necesito tantos megavatios, porque en ese momento nos lo tienen que decir, es que si no, no entráis. Y a mí una cosa que me preocupa es que vosotros sois mucho más ágiles que la industria, porque sois muy inmediatos en vuestras decisiones. Por tanto, fundamental que sepáis que hace falta una capacidad. ¿5 megavatios me preocupan? Depende. Y depende de dónde sean, también os lo digo. Porque dicho todo esto, esa red estupenda, con grandes fortalezas, tiene que estar muy bien coordinada, tiene que estar muy bien articulada internamente, exige conocimiento por nuestra parte, porque si no nos vamos a quedar fuera. Y hay que coordinarlo con otros proyectos. No olvidéis que la electrificación, la descarbonización implica electrificación de la economía. Hablamos de hidrógeno, hablamos de metanol, todo eso es muy intensivo en consumo energético también. Y por tanto, las carreteras son las que son, las entradas son las que son y entran los coches que entran. Así que yo creo que tenemos que coordinarnos fenomenal. Y dicho todo esto, Asturias necesita infraestructuras energéticas en el centro de Asturias. Necesitamos, como el agua que bebemos, y nunca mejor dicho que también los centros lo necesitan, el anillo central. Necesitamos subestaciones energéticas en determinadas posiciones y sin esto va a ser muy difícil un despliegue ordenado de la transición energética y un despliegue ordenado de la transición digital, como exigen todos estos centros. Así que buenas noticias y otras que hay que luchar también. Muchas gracias, Mini. David, gracias por acompañarnos. Bueno, has estado escuchando las charlas previas, seguro que se te pasan por la cabeza muchos proyectos de I+D+I que se podrían vincular a estas instalaciones, desde materiales constructivos, sistemas de climatización, eficiencia energética, baterías, electrónica, intercambiadores de color, hemos hablado hasta de control de incendios, desarrollo de software, hardware. ¿Cómo puede Sequens, dentro de la estrategia de especialización inteligente, apoyar proyectos que se puedan desarrollar en torno a los centros de datos? Ahora, ¿no? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Tengo que reconocer que no estuve en las charlas anteriores, vine directamente para el café, con lo cual tengo esa ventaja o desventaja. Y también les quiero confesar que igual decepciono un poco dentro de la mesa. Bueno, estoy un poco en la línea de Mini. Yo no soy un experto en la economía del dato y no soy un experto en TIC. Cada uno sabe de lo que sabe. Con lo cual, esto implica que la ignorancia es atrevida. Con lo cual voy a contarles lo que yo desde fuera, como un neófito en la materia, veo, y también conectado con que sí está relacionado con mi trabajo, lo que está pasando en otras industrias. Miren, yo con los CPDs, los centros de datos y demás, me pasa como con otras industrias que un día te levantas por la mañana y no sabes por qué, pero entran en tu vida de lleno. Pero de un día para otro. A mí me pasó con el hidrógeno, yo estaba un viernes, y el lunes me dijeron que el hidrógeno iba a cambiar iba a salvar nuestra descarbonización y demás. Me pasó con la nanotecnología también, hace años, que parecía como Guti, que era la eterna promesa del Madrid,
Pues igual, nanotecnología estuvimos casi una década con unas expectativas enormes y después va bajando y va estabilizando. No les digo nada de defensa, la industria de defensa sube por la situación geopolítica arriba del todo y después les aseguro que bajará. No hasta abajo, y le pasará lo mismo con la inteligencia artificial. Y eso me pasa a mí, la sensación que tengo yo personal, de una semana para otra. Y me encuentro con que tengo que hacer políticas en esas temáticas. Y yo creo que Sequens y todos, primero tenemos que ser realistas. Es decir, no tenemos que pensar en cómo va a ser Asturias cuando la curva esté arriba del todo, sino tenemos que ser capaces de ver la visión cuando baje y se estabilice. Ahí. Entonces, el primer mensaje es: no podemos volvernos locos con ninguna de esas tecnologías. Es decir, las infraestructuras son importantísimas, pero como no tengamos chichu, perdónenme esa expresión, como no tengamos contenido, al final la cosa no va a funcionar. ¿Y el contenido? ¿Qué es el contenido? Pues el contenido es que seamos capaces de definir un buen modelo de gestión de las empresas con esas infraestructuras. Que seamos capaces de crear un polo de verdad, pero no regional, sino nacional e internacional, que sea capaz de traccionar nueva economía, nueva riqueza y empresas que puedan venir aquí a Asturias. Y sobre todo que tenemos que pensar, con esa bajada que sepamos ahí a futuro, tenemos que pensar como si fuéramos ricos, pero sabiendo que somos lo que somos, ¿vale? En ese sentido, creo que tenemos que tener la cabeza en las nubes, pero los pies en el suelo. Y esto también me hace pensar en otras industrias, lo que os decía de conectar. Tú hablas con otras regiones españolas y europeas, estamos todos en lo mismo. De verdad, estamos todos en lo mismo, hablamos de las mismas cosas. No somos especiales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay no voy a llamar burbuja, hay esas expectativas. Entonces, nosotros en Asturias tenemos una oportunidad con las ventajas que tenemos, lo dijeron mis compañeros de mesa, tenemos pozos, tenemos agua, la energía, estoy totalmente de acuerdo con Mini, que es fundamental y no es sencilla, no es nada sencilla, creerme, porque no solo para estas inversiones y para otras inversiones, ahora nos están pidiendo 25 megavatios. Hace 10 años 25 megavatios era una locura, dices, bueno, ¿quién me va a venir? Ahora 25 megavatios es que te lo pide todo el mundo, es como, es lo normal, ¿no? Y 25 megavatios no es nada fácil de sacar, y eso lo sabe Mini bastante bien. Con lo cual, Sequens, ¿qué queremos trabajar? Ya de manera, ¿y cómo vamos a ayudar a este proyecto? Primero, poniendo la infraestructura. Somos el organismo gestor de la infraestructura. Tenemos que hacer la obra, licitarla, trabajar con la ingeniería, hacerla bien, que sea así, que sirva para lo que son sus fines siguientes. Y también queremos trabajar en lo que es el modelo de negocio. ¿Cómo vamos a crear ese no voy a decir ecosistema porque me empiezo a cansar ya de esa palabra, entonces vamos, ese entorno, que seamos capaces todos de tener una economía muy fuerte en esta temática, como está pasando en defensa o como está pasando en otros sectores de Asturias o pasó en el pasado. Con lo cual, tenemos que trabajar en ese modelo de negocio todos juntos, cómo crear que realmente haya negocio y que, por supuesto, si se hace una infraestructura, primero que se acabe 100% y después que se use 100%. Porque lo que no podemos permitirnos es que tengamos una infraestructura en Asturias y en este país que sea una maravilla, pero que quede inacabada o que quede al 50% de uso. Muchas gracias, David. Me la has dejado votando en el sentido de la pregunta que le quería trasladar ahora a Iván Aitor, que hemos detectado desde el clúster, porque nos han llegado consultas de diferentes empresas, precisamente hablando del modelo de negocio, de cuál va a ser el modelo de negocio del Pozo San Jorge o cuál va a ser el modelo de negocio de esos posibles terrenos disponibles. Vale. El modelo de negocio del Pozo San Jorge, como comentó Luis, está por definir. Y digo, no es que nos estemos tirando a la piscina construyendo sin saber lo que queremos, sino que como hemos tenido muchas conversaciones con muchos actores implicados, como decía antes, incluso con fondos de inversión, algunos de ellos sugieren alternativas que han de ser estudiadas. Y os digo una, por ejemplo. Que sea un uso público-privado, es decir, la parte pública que necesitemos, que Javier aludía a todas las necesidades que tiene el Principado, esa ocupará un espacio X.
Otros proyectos que nos puedan venir, que ya hablaremos en un futuro de ellos, en el que estamos enfrascados junto con la universidad, y ahí me vais a permitir también un poco de tiempo para poder anunciar las cosas según vayan madurando. Ese ocupará otro trocito. Y el resto, dices, bueno, pues el resto puede ser una previsión de crecimiento del Principado, o puede ser una concesión, o puede ser que lo explote una empresa público-privada. Ya estamos viendo diferentes opciones legales, ¿no? Si adelanto que cuando nos dice algún grupo, oye, que en el País Vasco hay una empresa que es pública, público-privada, un consorcio entre la parte privada de explotación y la parte pública, yo les digo, bueno, a ver, no todo vale en todas partes, no todos tenemos el mismo corpus legal, ni las mismas personas en los órganos de gestión y fiscalización, que probablemente yo le llegue a mis órganos de fiscalización con una empresa donde haya accionariado público y privado y necesito un desfibrilador para poder explicar a posteriori cuál es la opción de que todo esto pueda funcionar. Los vascos pues probablemente ya tienen una trayectoria que no significa que no se pueda hacer, pero que nos puede llevar más tiempo. Otra opción con respecto a los suelos es construir el Principado y concesiona. Esa es una opción también que es válida y que se está haciendo en algunos otros sitios. Concesiona el suelo para que lo construya un tercero, otra fórmula legal. Por eso digo que no tenemos definido el modelo. Sí tenemos definido que gran parte va a ser para el Principado, autoprestación y autoservicio, porque lo necesitamos y porque eso sí lo tenemos previsto. Pero no sabemos todavía, porque dentro de todo este análisis pues se está ahora valorando las diferentes opciones, todo aquello que nos van proponiendo, ¿no? Nos hablan de modelos de gestión en el País Vasco de una manera, en Navarra nos hablan de otra, en Madrid es casi todo privado, no hay casi nada de parte pública. O sea, digamos que bueno, hay que elegir, hay que ver, y hay que ver también la viabilidad de poder hacerlo en tiempo. ¿Y por qué digo en tiempo? Porque si yo ahora mismo, y lo digo de verdad, si yo quisiese hacer una empresa con accionariado privado y público, yo puedo calcular que para el final de la legislatura igual estamos empezando a hablar de estatutos, de ver cómo vamos a firmar y demás. ¿Eso es viable? Pues no lo sé. Hay que proponerlo y hay que plantearlo, porque igual resulta que el fondo de inversión dice, pues me interesa, o oye, pues sabiendo los plazos que manejamos, ¿no? Pero que nadie piense que el día 31 de diciembre vamos a ir al notario a firmar el presidente con no sé quién de la parte privada. No, eso no va a pasar. Entonces, por eso vamos analizando, ¿no? Y sobre todo porque hay posibilidades de gestionar, de comprar, de alquilar, de concesionar, de 1000 fórmulas legales, ¿no? Y por eso digo que los fondos, la gente que está ahora moviendo y manteniendo contactos, pues ellos nos trasladan y nosotros analizamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, porque la verdad es que sí que había confusión en el tema. Bueno, la parte pública pues se licitará, supongo, los servicios de mantenimiento y de operación de los sistemas, como se hace habitualmente desde la dirección de Javier, y la parte bueno, que tenga iniciativa empresarial, pues se verá, ¿no?, cuál es el modelo que mejor encaja. Javier, vuelvo contigo. Aunque trabajamos en la nube y los CPDs pueden estar donde tú quieras, en realidad, dentro de la Unión Europea, poder ser, pero ¿qué relevancia le das a los centros de datos críticos que de nuestra administración pública estén realmente ubicados en Asturias, en nuestro territorio? Pues voy a ser realista, es una importancia relativa. Y desde luego creo que sería un error que cualquiera pensase en que eso va a ser la ventaja competitiva definitiva, ¿no?, el que estén cerca. Porque efectivamente para algunos proyectos, en algunas cuestiones, es una ventaja, pero en muchas otras realmente, mientras esté dentro del espacio europeo, pues realmente tiene ya... Entonces creo que si se hace un desarrollo de lo que es el negocio de los CPDs, se tiene que pensar en competir con los demás y también con los clientes locales. No creo que sería un error pensar en que, bueno, tengo un CPD en Asturias y ahora lo voy a llenar de empresas asturianas, porque ¿cómo van a querer irse a otro sitio, ¿no? Pues se querrán venir al CPD de Asturias si ofrece los mejores servicios, pero si no, pues será complicado, ¿no? Porque, y enlazo con nuestra propia estrategia. Nosotros tenemos una estrategia en el ámbito de los centros de procesos de datos de un modelo híbrido. Las administraciones, hasta hace muy poco,
pues eran muy reacias a sacar los datos fuera de lo que era su propia infraestructura. Todo era infraestructura on-premise y la nube era como pecado, ¿no? Esto a veces también va por modas y yo conozco administraciones parecidas a la nuestra, que han tomado la decisión que en un momento dado que tenían que hacer un proyecto de renovación de sus CPDs, de concentración, y han dicho, pues nos vamos todo a la nube. Y se han ido todo a un modelo en pago por uso. Bueno, pues nosotros creemos que en el momento en el que estamos, lo prudente es aprovechar todas las ventajas de lo que tiene la nube pública, y en el ámbito de desarrollo de inteligencia artificial son muchas, y eso será difícil que un CPD local compita, porque realmente el desarrollo que tienen los hiperescalares y los modelos que tienen de negocio es muy difícil competir con ellos. Pero luego hay otra serie de datos, de información, en la cual todavía nos parece más prudente tener un modelo en el que esos datos estén en nuestras infraestructuras. Entre otras cosas, porque algunos que han dado el salto a irse a la nube pensando que iba a ser más ágil, más económico y todo mucho mejor, al final, incluso a nivel económico, no salen tan bien las cuentas, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que intentar aprovechar lo mejor de ambos mundos. Y eso no quiere decir que el siguiente paso que podamos dar sea que en lugar de estar on-premise en nuestra propia infraestructura, pueda estar en la infraestructura de un tercero, pero de alguna manera con una tutela muy cercana y efectivamente a lo mejor incluso en un espacio cercano hasta geográficamente por otras cuestiones de prácticas. Y entre ellas está el desarrollo de lo que pretendemos que sea el gemelo digital del territorio en Asturias, ¿no? Cuando estamos hablando ya de gemelo digital, de proyectos en los que la latencia puede llegar a ser muy relevante, en ese tipo de proyectos sí que el contar con un CPD en nuestra región pues sí que es una ventaja a la hora de prestar los servicios y a la hora de configurar ese tipo de proyectos. Pero ya digo, si hablamos de soberanía digital, yo realmente, entre que esté en Asturias o en Talavera, no tengo claro que haya una ventaja competitiva, ¿no? La ventaja será que el de Asturias preste un mejor servicio, tenga una disponibilidad mayor, sea más barato, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta en los análisis que hagamos de este tipo de proyectos, ¿no? Muchas gracias. Evidentemente, como bien dices, el mercado es global y los clientes también están en todo el mundo. También puedes traer aquí, la jugada también es al revés. O sea, si ofrecemos servicios de calidad suficiente y a costes de mercado, pues evidentemente pues también vamos a ser capaces de traer infraestructuras o datos de otras organizaciones de fuera de la comunidad autónoma. Mini, hablábamos de energía. Bueno, estas instalaciones también cada vez hay de diferentes tamaños, de diferentes ubicaciones, pero todas están apostando cada vez más, obviamente, no puede ser de otra manera, por un buen comportamiento medioambiental, ¿no? Que tengan el famoso PUE que nos decía antes Luis, lo más cercano a 1, que el consumo total frente al consumo de todos los equipos frente a los consumos relacionados con refrigeración y operación sean lo más cercano a 1. Y entonces, bueno, pues se habla de instalaciones de generación de energía renovable anejas o pegadas a la instalación, de centros de consumo de calor. Hay un calor residual importante que, bueno, que refrigeramos, pero ¿por qué no lo vamos a comercializar ese calor? ¿Por qué no lo vamos a llevar a un centro de consumo de calor? La consejería, soy muy consciente de que tiene mucha experiencia también en este tema de los calores residuales, de las comunidades energéticas, de las renovables con la geotermia, por ejemplo, otro tipo de actividades. ¿Qué nos puedes contar también un poco del posicionamiento de Asturias en ese sentido, del apoyo de que esas estructuras sean medioambientalmente muy sostenibles? Sí, efectivamente es clave, ¿no? Que los factores de eficiencia, vamos a decir, del centro sean buenos, ¿no? Ese ideal que decís del PUE en torno a 1. Yo creo que actualmente está, sabéis vosotros mejor, pero que 1,3, por ejemplo, 1,20 y pico, a lo mejor 1,3.
Claro, habría que bajarlo. Yo ahí desconozco qué parte de innovación hay que aplicar y cuánto es el esfuerzo que supone acercarse a uno. Eso lo sabéis mejor los que estáis en la sala, pero desde luego yo creo que eso sí sería fundamental, ¿no? Acercarse a uno. Hay este reglamento delegado de la Unión Europea de marzo de este mismo año, el 1364, que habla de diferentes indicadores de sostenibilidad. Habla del PUE, desde luego, habla del WE, del agua, ¿no? El factor de indicador del agua también. Habla del factor de reutilización de energía, como decías tú, de ese aprovechamiento del calor residual. Y yo creo que tiene que ir por ahí. Es decir, suponemos que no estamos en Talavera, que venimos a Asturias, ¿y qué podemos ofrecer a alguien que viene a Asturias? Pues todo eso que hemos dicho, y hay que buscar otras ventajas competitivas que sí que podríamos tener. Hay una parte que son las renovables. Yo siempre digo que cuando la gente dice que en Asturias no hay luz, perdona, hay 10 veces más que en Alemania. Lo que no habrá es el sol de Sevilla, y vete tú a saber si es mejor el sol de Sevilla o es mejor la luz de Asturias para las placas. Por tanto, en Asturias hay posibilidades importantes de despliegue del autoconsumo y de la fotovoltaica, y yo creo que ahí tenemos que explorar esa vía. Hay ejemplos muy bonitos, a mí me encantan, el de Dupont, por ejemplo, con 5 megas, Alimerca lo ha hecho, y a pulmón, como digo yo, sin subvenciones en su momento, instalaciones fotovoltaicas, y si las sigue creciendo es que la cosa funciona, ¿no? Y hay algún ejemplo como la propia depuradora de Villaperi, que el Gobierno de Asturias va a hacer, o la que ya es el sumum de la inversión de autoconsumo industrial, que es la de Asturiana de Zinc, casi 29 megavatios. O sea, yo creo que por ahí habría que ir. ¿Y qué ventaja tiene un pozo, una central térmica? Pues que están donde están, en las cuencas. Y alrededor hay escombreras, hay espacios degradados y hay superficies muy interesantes. Si pensamos que hoy las comunidades energéticas implican una distancia, empezamos en 500 metros y hemos llegado a 2 kilómetros, estamos luchando porque el Ministerio amplíe esa distancia incluso a 10 kilómetros. Pero yo creo que 5 los podemos conseguir. Si hablamos de 5 kilómetros de radio lineal, bueno, pues igual ya nos caen escombreras, ya nos caen antiguas minas, ya nos caen otras superficies complementarias donde podemos pensar en un autoconsumo y en proyectos de comunidades energéticas incluso bonitos, implicando consumidores vulnerables en el entorno, implicando al territorio con un gasto muy pequeñito y una implicación territorial muy buena, que es algo que también, pues como empresas que vais a desplegar tecnología, podéis pensar. Pensad en las antiguas minas de antes y cómo se metían dentro del territorio y patrocinaban al equipo de fútbol y ayudaban al señor y le daban energía gratis, ¿no? Bueno, pues un poco una forma a lo mejor más moderna de hacer estas cosas. Desde FAEN tenemos las OTCs, las Oficinas de Transformación Comunitaria, para este impulso, y yo ahí veo un campo muy importante en el que se puede trabajar. Y luego hay otro que es el aprovechamiento del calor residual, que lo has dicho tú sin ningún tipo de duda, ¿no? Hay que pensar que ese calor es un valor económico importante. UNOSA es una grandísima experta en redes de geotermia y Asturias es, sin ningún tipo de duda, la mejor región de Europa en geotermia de agua de mina. Bueno, pues apliquemos eso también a ese calor residual de los centros de datos y hagamos lo que ha hecho UNOSA pues con el Álvarez Builla, con este mismo edificio, o lo que ha hecho con edificios de la universidad distintos aparte de este, y lo que se está haciendo también en Langreo con residencias de ancianos, polideportivos o centros de otro tipo, ¿no? O sea que yo ahí veo muchísimo camino. Pero dicho todo esto, y para San Jorge nos vale perfecto, si escalamos a un tamaño mayor, hay que pensar que va a hacer falta más renovable, eso también es un hecho cierto, ese mix hay que completarlo con renovable, y va a hacer falta, algo que dijo Carlos al final de la mesa anterior, un almacenamiento energético, sin duda. Y tenéis que pensar en estos centros de datos que van a requerir un almacenamiento energético con diferentes tecnologías, ¿eh? No digo con cuál, hay algunas que están en entredicho, pero hay que bueno, pues, analizar muy bien las circunstancias y pensar en almacenamientos energéticos complementarios. Miri, sigo contigo porque bueno, has comentado inversiones realizadas por empresas a pulmón, ¿no? con recursos propios. Pero bueno, hay fuentes de financiación, hay fondos europeos, hay PERTES, hay los fondos de transición justa, que todavía llamamos al consejero ayer, a Guillermo, en Bruselas, peleando porque Asturias mantenga el estatus y continúe pudiendo alargarse ese periodo de financiación vía fondos de transición justa. ¿Encajarían este tipo de inversiones o este tipo de actividades dentro de estas subvenciones o ayudas? Sí, a ver, yo la parte de los fondos ya sabéis que siempre es muy delicada, ¿no? Porque parece que cuando uno habla de fondos viene a regalar dinero y tampoco es así, pero es verdad que hay fondos y hay vías de financiación, vías complementarias, vías de apoyo. Sabéis que desde el propio Ministerio de Industria había alguna línea que ya está cerrada, pero ha habido alguna línea de creación de espacios sectoriales, y lo que sí que hay que tener muy presente es que es muy difícil que se financie el centro de datos en cuanto a
a la infraestructura, voy a decir, ¿no? Va a ir más por la línea del conocimiento, del software, más por esa línea que, uy, tengo que gritar más todavía, que por la línea de financiar la infraestructura. Aunque tenemos algunas ventajas que seguro que mis compañeros conocen también bien, el Fondo de Transición Justa tiene una línea especial, que es la de AS4, que metimos en su momento, de apoyo a la I+D+I, a la digitalización, y ahí el propio Pozo San Jorge está recogido que lleve apoyo del Fondo de Transición Justa. Por tanto, sí hay. Y luego pues pensemos en los PERTEs nacionales, que parece que están lejos y luego se trasladan en líneas muy concretas. Pues en el PERTE del agua habrá líneas de apoyo a la economía circular y a la reutilización de agua que pueden valer para grandes empresas y se pueden aprovechar. Y en nuestro PERTE específico, en el ERA, están las de energías renovables, están las de almacenamiento, la de hidrógeno también, pero ya es más compleja, donde podríais acudir. Y yo os cito simplemente dos que están ahora mismo, hay una que está abierta ahora y otra que se acaba de cerrar. Renovables térmicas se cerró en julio, si se vuelve a abrir en renovables térmicas hay una vía, y luego hay una que está abierta ahora que es la de energías renovables innovadoras, que incluye almacenamientos innovadores, y aquí sí que está abierta hasta el, creo que es 18 de noviembre, me miro la fecha porque yo con los números soy totalmente, totalmente anárquica, me los invento. Hasta el 18 de noviembre está abierta, donde el almacenamiento innovador cabría. Y además de eso, están los antiguos mini miner, que son los pequeños proyectos empresariales. En pequeños proyectos empresariales de 30 a 100.000 euros, ahí no se exige empleo, se valora, pero no se exige, y a partir de 100.000 en los grandes proyectos empresariales, pues ahí sí que se exigiría creación de empleo, pero podrían entrar algunas actuaciones o modelos de negocio colaterales. Va a haber una convocatoria en breve queríamos que fuera antes de final de año, me dijeron ayer que no, yo creo que primer trimestre, y ahí sí que habrá en municipios en transición justa, y en Asturias hay 27. Yo os animo a pensar en mis municipios en transición justa y en los emplazamientos mineros y de centrales térmicas para este tipo de actuaciones que cabrían bien y podrían buscarse apoyos. Pero es difícil pensar en un apoyo grande al CPD como tal, ¿no? Yo creo que hay que pensar en jugar con líneas y en actuaciones. Muchas gracias, Mini. David, antes tomando el café hablaba con Faustino Blanco, director de la firma, perdona, Tino, la confianza tiene estas cosas, de espacios de datos compartidos, porque estamos esperando todos la resolución de una convocatoria del Ministerio, que estamos ahí todos deseosos de a ver si se resuelve, porque hemos participado tanto ellos como nosotros, como el SERIDA, en la convocatoria, y estamos muy ilusionados porque pensamos que tenemos buenas oportunidades de conseguir financiación para la generación de esos espacios de datos compartidos. David, esta nueva economía del dato, el tema de los espacios compartidos, por ejemplo, este proyecto del SERIDA, al final se trata de generar un espacio de datos compartidos en que diferentes organizaciones aporten información sobre la manzana y sobre la sidra, sobre el problema de la becería de la manzana, las variedades de la sidra, la producción, las posibles enfermedades o patologías, los lagares y la producción, y bueno, pues que toda esa información que las industrias o organizaciones tienen de forma individualizada esté en ese espacio de datos compartidos, que puedan ser ese ecosistema de datos a partir del que incluso comercializar datos y generar conocimiento a partir de estos datos. ¿Cómo ves el papel de Sequence un poco en este tipo de espacios de datos compartidos? Lo pregunto un poco como la de antes. Si ves que hay posibilidades también en torno del mundo del dato, que al final los espacios de datos compartidos evidentemente están alojados en la nube, van a estar alojados en servidores externos, ¿qué posibilidades ves en este sentido? Bueno, muchas gracias. Suerte con la propuesta, a ver si nos la financia. Sequence, al final, es el órgano gestor de más de 50 millones de euros en ayudas, tanto de inversión industrial como en I+D+I. Os puedo asegurar, por ejemplo, este año gestionaremos más de 1.000 expedientes, y yo me atrevo a decir que es que más del 90% la digitalización está en ellos. Es totalmente transversal, eso es una realidad. Después, desde Sequence también, con esa visión que tenemos integral, vemos que hay proyectos claves que en la última década han avanzado de una manera espectacular. Por ejemplo, algún proyecto de I+D que os puedo comentar, y aquí la cabra tira al monte, ¿no? Pero voy a comentar solo 3 proyectos, en los que la economía del dato es brutal, está aquí ya, y que es absolutamente necesaria. La primera es la industria de defensa. Ustedes
Si ven un vehículo Castor de zapadores de hace 7 años y ven un vehículo de apoyo de cadenas de actual, se parece un huevo a una castaña. Es absolutamente increíble, de un vehículo mecánico a un vehículo electrónico. Cuando estás hablando en defensa de todo lo que es la estrategia militar, hay una cosa que se llama comando y control. Comando y control es el paso antes de la batalla, del espacio de batalla física. Eso es absolutamente, casi, no diría un centro de proceso de datos, pero casi, donde tienes, además es espectacular, tienes todo en pantallas enormes, grandes, donde lo ves todo en tiempo real. Eso te da, y eso pasó en 7 años, y eso te lo dicen también las empresas que trabajan con ello. La industria espacial. En la industria espacial estamos hablando de un espacio de datos que está poco regulado, que te llegan muchos datos en tiempo real, muchas veces 2 veces al día, y que tú con esos datos puedes hacer cosas, puedes hacer gemelos digitales, puedes prevenir incendios, puedes ver movimiento de gente, eso es algo que es casi, no diría infinito, pero casi. Las probabilidades que tienes las posibilidades que tienes de hacer negocio, que es lo que nos interesa a todos, hacer negocio, no lo olvidemos, son realmente importantes. O en el tema de la salud, yo soy de la EGB, pero es que a mí me sigue asustando lo que escucho, yo que viajo mucho, con el tema de la salud. Porque el otro día escuché en Bruselas, y además tampoco es tan descabellado, decir, no, es que en los próximos, igual en 20 años, no tenemos médicos. Lo que tenemos son psicólogos, gente afable, que te recibe en un consultorio, que te entiende, pero el resto, y tu diagnóstico y demás, lo va a hacer una máquina. Porque ahora mismo tiene un acierto del 95%. Y decía el experto, que además era médico, tiraba piedras contra su tejado, decía, es que lo que aprende un médico durante toda su vida de ejercicio clínico, lo hace la inteligencia artificial en 1 hora. De eso estamos hablando. Claro, a mí también, como ciudadano, hay una cosa que no hablamos aquí, que es la parte ética. En la parte ética y regulación, porque va a jugar también un papel importante. Yo no sé si quiero que me traqueen de manera 100%, o que una persona que tenga acceso a mis datos y yo no me entere. Salud aquí también tiene mucho que ver, porque está ahora mismo que va a salir una nueva regulación de que va a ser obligatorio el de abrir los datos de pacientes anonimizados, pero va a ser obligatorio. Con lo cual, tenemos un reto que, como proyectos de más, de que la economía y las oportunidades son enormes. Insisto, todo hay que ponerlo en su que nos calmemos todos, que no hagamos locuras y que vayamos construyendo la industria desde Asturias, pero siempre, y ahí estoy también con Javi, en el sentido de que desde Asturias, pero que uno de asturiano puede irse a Talavera, pero igual que uno de Talavera puede venirse a Asturias. Con lo cual, esa oportunidad de trabajar a nivel nacional e internacional sin ninguna frontera, eso también es importante. Muchas gracias. Debería dar ejemplo y me estoy pasando de hora. César, las preguntas. Seguro que hay algunas más interesantes. No sé si es la leído, sí, hay un montón de ellas. Esta parece, la mesa ha sido de la cautela y el realismo, Enrique. ¿No te parece? Que son 2 adjetivos que siempre están muy presentes cuando participan responsables de administraciones públicas, ¿no? Como decía David, que David no estaba al principio, lo dijo él, pero ya a primera hora se habló aquí de la burbuja de centros de datos y demás. Esto es que valoramos. Sí, no ha sido una burbuja política, ¿eh? No sí, hemos inflado para nada las expectativas. Yo creo que el realismo y la prudencia creo que son básicos en estas cosas y la confidencialidad en un momento dado. Muy bien, venga, vamos con las preguntas. ¿Qué estrategias, veis vosotros, Enrique, quién tiene que contestarla? ¿Qué estrategias tiene el Gobierno encima de la mesa para atraer inversión privada? Iván, no sé si tú, contesto. Javier. Sí, yo, a ver, os puedo decir... lo primero lo comentaba David y Enrique al principio, ¿no? Cautela, eso por delante, sigilo y tranquilidad. Y estrategias. Nosotros lo que hemos desarrollado ha sido una parte de visualización. Sabéis que el proyecto San Jorge, para lo que nos vale, aparte de todo el uso que se le pueda dar, también es un modelo y un ejemplo a seguir. Es decir, si yo soy capaz de hacerlo, ¿por qué no lo puede hacer el de enfrente, ¿no? Sería un poco resumido a la... Ese proyecto se dio a conocer en la Mobile, en un entorno yo creo que formidable, y después hemos ido trasladándolo a diferentes foros. Hemos participado, y aquí tengo que agradecer a la iniciativa y a los compañeros de viaje de Asturias Data Center, que nos van ayudando a, pues oye, yo tengo un contacto, vamos compartiendo y nos vamos posicionando, ¿no? Y precisamente la estrategia es, la primera es darte a conocer,
ver un poco qué necesidades, ahí nos hizo virar y lo comentamos. Luis y yo estuvimos en el DC de Spain que hubo en Madrid y ahí, de ahí en el tren pues nos llevaron las 3 horas debatiendo y reestructurando la estrategia, porque no teníamos tanto conocimiento hasta que vimos cómo funcionaba el sistema y ahí pudimos ver pues, a diferentes empresas que estuvieron allí pues, también asesorándonos y contándonos, que luego tuvimos oportunidad de vernos más en concreto. Y al final, ya digo, basado sobre todo en el sigilo, porque esto de que se anuncien grandes inversiones que luego no van a llegar, lo que genera son pues bastante decepción. Por lo tanto, ya dije, lo que tenemos ahora es, oye, nosotros contamos con esto, cuáles son vuestras necesidades y que case necesidad y oferta, ¿no? Y al final dar a conocer a todo el público que puede tener una representación sobre esto, que por cierto es bien poquito, vaya por delante, que esto no se mueve en manos de más de 50, 100 personas, no es un sector que haya que hacer un puerta fría muy, muy grande, pues ir conociéndolos poco a poco e ir trasladando también, mejorando esa comunicación, ¿no? Para que vean lo que tenemos. Un par de preguntas más, Enrique, si os parece. Esta es muy interesante, la siguiente. ¿Se está estudiando la viabilidad de construir data centers bajo tierra, aprovechando las galerías de los pozos mineros? Me salté una, bueno, ahora hago la siguiente. ¿Bajo tierra esto se puede hacer? No, nunca lo planteamos. Eso fue algo que salió en prensa. Nosotros en el clúster hicimos un estudio para UNOSA, pero es confidencial. La autoridad minera tiene algo que decir. La autoridad minera le preocupa el bajo tierra siempre, porque bajo tierra no vale en cualquier sitio. Es decir, el bajo tierra, tenemos que pensar que el sistema de Asturias está donde está y el carbón asturiano es un carbón de por sí grisuoso, con alto contenido en griso y con riesgo de explosiones. Por tanto, sí, podría analizarse teóricamente, hay que estudiarlo técnicamente muy, muy en detalle. Vamos a hacerlo en superficie de momento, ¿no? De momento vamos a ir en los antiguos emplazamientos mineros, nos encantan. Muy bien. No hay uso mejor que ese. Mira, Miri, seguimos hablando de minas porque alguien pregunta, motivo del uso de las minas frente a otras infraestructuras abundantes en Asturias con mismas ventajas, como pueden ser con agua y electricidad, como pueden ser presas o saltos de agua. ¿Por qué se empieza con las minas? A mí las minas me gustan especialmente, seguro que mis compañeros pueden añadir algo más, pero me gustan especialmente porque, hombre, es ir a un espacio degradado donde se convierte un reto en una gran oportunidad, primer punto. Y segundo punto, porque ya existen infraestructuras incluso de proximidad. No es imposible pensar en una zona como una presa, que además tiene la ventaja de un posible almacenamiento con bombeo reversible, no es imposible, pero hay que pensar también que las ubicaciones de estos pozos y centrales están muy cerca de centros de grandes consumidores, de centros de consumo, muy cerca del usuario final y que además están muy distribuidos por el territorio, ¿no? Y ambientalmente no es lo mismo verter agua caliente si la acabas vertiendo a un río que verterla en la mina donde el propio terreno, ¿no? Está haciendo de caldera. Por tanto, yo creo que es un emplazamiento que tiene, no es descartable el otro, tampoco, pero es un emplazamiento que tiene muchas cuestiones favorables, digamos, ¿no? Hay más preguntas, Enrique. Yo hasta donde me digáis, ¿hacemos alguna más? ¿Hay alguna entre el público? Por favor, sí les pido al público que la pregunta sea breve. No puede ser más larga la pregunta que la respuesta, salvo que la persona que está aquí responda con un sí o un no, ¿vale? Que no suele ser el caso, por favor. Gracias, venga. Sobre todo, las palabras que se han dado de negocio. Economía del dato. Economía del dato sin tener apoyado del dato, sin saber para qué el dato. Y pongo solamente un ejemplo en sanidad, que ha ocurrido con los fondos de sanidad en la asistencia primaria de vanguardia y, como ha pronunciado David, que ha ocurrido con los datos de salud. En Gaia X, cuando se inauguró el proyecto de salud del año pasado, el representante asturiano de TIC se pronunció 72 veces la palabra negocio, 3 veces uso del dato de precio. Estamos hablando de datos críticos sin gobierno del dato. Y además, no es de titularidad pública. La mayoría de ellos, si no muchos de ellos, son privativos. Me toca, sí. Bueno, nosotros en el Principado sí que hemos hecho un proyecto de oficina del dato, donde uno de las partes de ese proyecto era específicamente la gobernanza del dato. Es un proyecto complejo en una administración tan heterogénea como es una administración regional, donde efectivamente tanto los datos de salud como los datos del ámbito de servicios sociales son datos muy delicados y donde cualquier cosa que queramos hacer realmente hay que mirarlo primero también a nivel jurídico
Nosotros al final tenemos unos perfiles técnicos y nos gustaría hacer de todo y mezclar datos de un sitio y de otro porque vemos el potencial que tiene todo esto. Pero la realidad es que detrás también hay que respetar una ley, un reglamento de protección de datos, una legislación. Y nosotros, desde luego, a nivel de administración regional lo tenemos clarísimo. Y hoy en día estamos desarrollando un proyecto de espacio de datos conjuntamente, pero siempre por detrás con la política que se está estableciendo de gobernanza del dato. O sea, en ningún caso nos olvidamos de cómo se tienen que tratar los datos, tanto a nivel jurídico y de protección de la información, como también incluso a nivel estratégico y técnico, ¿no? Porque, evidentemente, lo primero que tienes que entender es que tienes que tener unos datos de calidad, de cruzar cosas que se llamen de la misma manera, toda la parte de ontología del dato. Bueno, pues todo eso es en lo que estamos y desde luego los proyectos tienen que pasar primero por esa fase antes de que realmente tengan algo productivo, ¿no? ¿Quieres aportar algo, Enrique? Sí, y despedimos. Vale. Quiero agradecer muy especialmente, ya lo hizo nuestro presidente Patricio Arias, a todas las empresas que estáis participando en esta actividad del Asturias Data Center. Sabéis que somos el clúster TIC, por tanto estamos constituidas por empresas TIC, pero también queremos pasar de ser el clúster de la economía digital de Asturias. Y eso quiere decir que vamos a abrir nuestras puertas a empresas que quieran participar, no siendo específicamente o exactamente TICs, en proyectos como este. Y vamos a este modelo que hemos generado. Yo creo que estáis aquí gracias a toda esa colaboración que salió de la iniciativa de Iván Aitor. Vamos a darle continuidad. Esto no se acaba aquí, es lo que os quiero decir, no se acaba con la jornada de hoy, y que seguiremos trabajando y probablemente empezaremos a tener que manejar MOUs y acuerdos de confidencialidad y esas cosas. Ya los estamos manejando, pero que de algún modo daros a todos las gracias todos y a todas las gracias por participar y que nos seguimos viendo. Muchas gracias. David, Iván, Enrique, Mini, Javier, un placer que nos hayáis acompañado en esta mesa tan interesante. Podéis tomar asiento. Muchas gracias.